Ya estamos en contacto con el padre Javier Verdenelli, párroco de las comunidades María Reina y Preciosísima Sangre de la ciudad de Córdoba. Además, él es asesor de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia. Padre Javier, buen día. Cecilia aquí te saluda. Bienvenido al Solo por Hoy y a Radio María TV. ¿Cómo te va? Hola Ceci, buenos días para vos y también para toda la teleaudiencia de Radio María. Bueno, un gustazo enorme tenerte por aquí desde ya y para hablar este tema que a muchos interesa para conocer un poquito más de qué se trata y entender, ¿no? Un poco nosotros nos habíamos anotado algunas preguntas. ¿Qué elementos hacen válidos la celebración de un sacramento, por ejemplo? Para empezar a Bueno, charlar. perfectamente. Bueno, vos lo has dicho recién en la introducción que Sí. hacías y también lo señalas de una manera específica, esta nota que ha sacado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, son dos elementos objetivos. Uno es la materia y el otro la forma. La materia tiene que ver con el elemento material, justamente con la cual se celebra un sacramento, y la forma, el rito específico, ¿no? Con las palabras correspondientes y demás, de la manera que está indicado por la Iglesia en los distintos libros litúrgicos correspondientes, ¿no? Esos son los dos elementos, es decir, objetivos, materia y forma. Pero la nota agrega un tercer elemento que lo plantea más desde el punto de vista subjetivo, en realidad es la intención, ¿no? La intención es decir, el sacerdote el ministro que celebra el sacramento, que puede ser un sacerdote, un presbítero, puede ser un obispo, puede ser un diácono, digamos, tiene que hacerlo con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Es decir, además de los elementos de la materia y la forma, dice, el elemento unitivo es el ministro que está celebrando el sacramento, y yo también, digamos, agregaríamos, y la fe de los fieles que lo solicitan o que lo están también compartiendo y celebrando. Bien, bien. Eso es fundamental entonces en toda celebración de estos sacramentos de los cuales hacíamos mención recién. También uno se pregunta, por ejemplo, ¿a qué hacemos referencia con materia y forma en el caso del bautismo? Como para dar un ejemplo, padre. Para dar un ejemplo, bueno, a ver, creo que la mayoría de nosotros ha participado de Sí, la celebración de los bautismos, ¿no? En la familia o en amigos y demás, ¿no? Bueno, ahí tenemos un elemento esencial que es el agua. La materia es bien. el agua, Ujú, ¿no? Y la fórmula de bautismal. Por sí. ejemplo, dice, yo te bautizo, se anuncia el nombre de la persona, dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, mientras se realiza la ablución con el agua bendita, ¿no es cierto? Ujú, Esa es la materia, todo eso es la materia, y la forma es el modo en que se realiza. Además, tenemos otros elementos que hacen a la celebración y que explican o complementan lo que acabamos de realizar. ujú. Siempre, en cada ritual, en cada rito, tenemos elementos esenciales y elementos complementarios. Lo esencial del bautismo es la ablución con el agua y la fórmula sacramental, el yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Realizado de esa manera, digamos, y con la intención de que la persona sea bautizada, ese bautismo es válido. ¿Ah? Ujú. Después podemos ver otros elementos, pero eso es lo esencial para que se realice válidamente un bautismo. Bien. Padre, y estas indicaciones que hay que tener en cuenta a la hora de la celebración de este sacramento o cualquiera de los otros, ¿dónde están incluidas? ¿Dónde, digamos, para atenernos a lo que realmente es, ¿no? Y no hacer, digamos, como creaciones del rito oficial. Bien, vos tenés siempre, digamos, el Código de Derecho Canónico, el que establece todas las normativas propias para la Iglesia, en este caso también de la celebración de los sacramentos. Pero podríamos decir que allí se encuentra la menor cantidad o los elementos más simples o más breves, esa es la mejor palabra, los Ujú. elementos más breves están en el Código de Derecho Canónico. Todo el resto de lo que hace a la celebración de los sacramentos están en los libros litúrgicos. Allí, con las diferentes rúbricas, con las diferentes indicaciones, allí se plasma cómo, cuándo, por qué, ¿ah? Quién puede celebrar. O sea, en cada ritual específico, en cada libro litúrgico, están todas las normas que hacen a la celebración de ese sacramento, ¿no? Por ejemplo, el misal es
versa respecto a la celebración eucarística, ¿no? Por eso a veces decimos, bueno, ¿por qué esta misa y por qué no esta? ¿No? Bueno, está indicado las formas en las que deben tomarse los diferentes elementos. Claro. En el ritual de bautismo encontraremos lo propio, el pontifical romano estará el rito de la confirmación o de las ordenaciones de los presbíteros, de los diáconos, de los obispos. Encontraremos en otros rituales el de la unción de los enfermos, o tendremos el ritual para matrimonio. O sea, cada ritual contiene en sí mismo la normativa específica para la celebración de dicho sacramento. Claro, claro, claro. Una pregunta, ¿no?, que a uno se le ocurre. La persona que sienta que ese sacramento no ha sido celebrado según lo que indica el derecho canónico, ¿puede hablar a la iglesia, hablar con el párroco, decir, siento que este sacramento no fue hecho con de la manera que corresponde con el rito oficial? ¿Puede expresarlo o puede ser alguien que está viendo también que no se está realizando de la manera que se debe realizar según lo indica oficialmente el derecho canónico? ¿Lo puede expresar o tiene que dirigirse a algún lugar específico? Padre, ¿cómo sería en ese caso? Sí, yo creo que la persona, digamos, a quien tiene siempre más cerca es al párroco del lugar, ¿no? Uh-huh. Pero digo, puede suceder que el párroco es el que ha realizado claro, este sacramento, digamos, de manera no válida, entonces por lo cual va a tener que acudir al obispado, ¿no? Y poder plantearlo esto, claro, ya sea con el obispo o con alguno de los vicarios episcopales, o sea, con alguien que pueda receptar ese llamado de atención. Y, digamos, no es solamente una cuestión de sensación, sino de tener elementos uh-huh. que justifiquen, digamos, el porqué, ¿no? Claro, digo, claro. No es que yo creo que el sacerdote estaba con sueño y por eso no fue válido. O sea, si se respetó la fórmula sacramental, como decíamos, y el signo correspondiente o el gesto litúrgico, ese sacramento ha sido administrado válidamente. Lo que puede suceder, porque acá aparece otro elemento que no está uh-huh. en la nota, que no lo aclara, que tiene que ver con la licitud. ¿Ah? A ver si ha sido, digamos, además de válido, si es lícito, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo utilizo, digamos, la forma válida y lícita, claro, correspondiente a celebrar el sacramento es en una iglesia, por ejemplo, el bautismo, en una iglesia, con todos los pasos que propone el ritual, ¿cierto? Si yo lo hago, celebro ese sacramento de manera válida, o sea, utilizo el agua, utilizo las palabras, pero lo hago en el patio de mi casa porque es muy lindo y a mí me gusta mucho, entonces, y el sacerdote accede, no sé, o el diácono acceden, o sea, el sacramento es válido, esa persona está bautizada, pero los pasos no son correspondientes, por lo cual puede ser válido, pero no puede ser lícito. Bien. Entonces, ahí hay que, digamos, por eso hay que discernir bien. De hecho, la nota lo que quiere hacer, o el dicasterio lo que quiere hacer, dice, son elementos para el discernimiento sobre la validez de los sacramentos. Es decir, es muy específico en este punto y apunta, fíjate vos, que está destinado sobre todo a los obispos. ¿Ah? Uh-huh. Es decir, que los obispos tengan elementos para discernir estos casos. Entonces, puede ser válido, aunque no lícito, pero, digamos, acá estamos hablando de la validez. Entonces digo, y vuelvo a esto, no es una cuestión de que me parece que sí o no, digo, siempre que está la duda uno tiene que preguntar. Ahora, teniendo los elementos adecuados, uno puede realmente discernir y decir, esto fue así o no fue así, ¿no? Y en función de eso, acudir a la autoridad correspondiente para que pueda salvaguardar lo que se ha realizado. Porque, digamos, ¿qué es lo que sucede? Y es lo que también se plantea a partir de esta nota. Que de repente, por ejemplo, yo recibo la confirmación, el sacramento de la confirmación, pero no fui válidamente bautizado, por lo cual el sacramento de la confirmación que recibí tampoco es válido. Claro. Entonces voy a tener que ser bautizado y confirmado, ¿no? Y ni te digo si fue ordenado sacerdote y demás, que hay que volver todo atrás, porque, digamos, no es que no fue, o sea, realmente no está, la persona en este caso no estaría bautizada. Claro. Entonces, es grave la situación. Seguro. Porque ahí para adelante, digamos, todo lo que se hizo... tampoco es válido. No fue válido. Entonces, claro,
Eso es lo que quiere recuperar un poco la nota y es lo que tiene que ver con la validez, ¿no? Claro, claro, porque uno, digamos, lo de los sacramentos tiene un orden cronológico. Primero es el bautismo, después es la comunión, después la confirmación. Y en el caso de que siguiera la ordenación sacerdotal, si no estuviera bien hecho el bautismo, hay que volver a hacer la celebración. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Si no estuviera, si el sacramento del bautismo hubiese sido administrado de manera inválida Claro. o nula, realmente hay que volver a bautizar a la persona, otorgarle todo, la confirmación, el presbiterado, si fuera el caso, el diaconado, el matrimonio, incluso también podría suceder. O sea, si uno de los cónyuges no fue bautizado válidamente, habría que volver atrás el tiempo, digamos. Qué Habría increíble. que volver a celebrar todos los sacramentos. Por eso es una dificultad, digamos, que hace a la vida, digamos, también a la vida de fe, ¿no? De Claro. hecho, la nota, lo que expresa ahí el cardenal Fernández, también habla de la unidad con la Iglesia. O sea, no es Sí. solamente requisitos o normas litúrgicas que se quieren cumplir, sino un elemento de unidad. O sea, yo Ujú. estoy unido a la Iglesia y la manera de celebrar también hace a esa unidad. Entonces, bueno, son elementos para tener en cuenta, no para pasarlos rápidamente. Claro, estamos, quizás no sé si lo dijimos al principio, pero vos, padre, recién lo mencionaste. La presentación del documento fue realizada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio, quien la realizó debido a que había muchas denuncias, una gran cantidad de situaciones en las que se había constatado la invalidez de los sacramentos celebrados por modificaciones que habían llevado a la necesidad de localizar a las personas implicadas para repetir el rito del bautismo o de la confirmación. Daban un ejemplo, me fui a buscar un poquito la fuente, y daban un ejemplo. Decían, yo te bautizo en nombre del Creador y en nombre del papá y de la mamá. Esa es una fórmula que no correspondería. Exactamente, una fórmula totalmente arbitraria, digamos. A alguien se le ocurrió que podía bautizar de esa manera y lo propuso porque le sonaba lindo, pero claramente no está de acuerdo con lo que propone la Iglesia, ¿no? Además, recordemos que la Iglesia en esto ha hecho un camino, digamos, estamos haciendo un camino de más de 2000 años, por lo cual, Mm. digamos, nada de lo que se propone en los rituales es una cuestión de decir, bueno, se me ocurrió esta idea que es muy linda y la podemos, como puede ser tal vez una actividad para los jóvenes, una actividad Sí. para el grupo de catequesis, que tenemos muy buenas ideas y las podemos plasmar porque estamos en un ámbito, ¿no es cierto?, donde puede ayudar. En este caso, uno dice, bueno, está la tradición, está la Sagrada Escritura, está la oración de la Iglesia, porque cuando yo celebro un sacramento, digamos, está la oración de la Iglesia viva, ¿no?, Claro. que me atrae de vuelta al acontecimiento pascual de Cristo. Entonces, digo, no es un capricho, digamos, los libros litúrgicos, por eso no es que se modifican, o podemos hacer esto, podemos hacer aquello, porque bueno, hay todo un elemento constitutivo que hace a la vida de oración de nuestra Iglesia, y eso es lo que queremos, lo que tenemos que cuidar juntos. Bueno, se presentan tantas situaciones, ¿no? En diferentes lugares, que es lo que ha llevado, lo que ha motivado a hacer esta aclaración, ¿no? Desde el Dicasterio de la Fe, porque al parecer es algo que a veces resulta novedoso, creativo, como vos decís, padre, pero sin embargo, en estas cuestiones hay que atenerse a lo que debe ser, ¿no? No se puede ser creativo en cuestiones oficiales, ¿no? Como son los sacramentos, la celebración de los sacramentos. Sí, se ve que, digo, efectivamente el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, imagino que también que en Culto Divino, deben estar recibiendo muchas consultas y muchas irregularidades, ¿no? Digo, Sí. pensemos que ellos trabajan a nivel universal, ¿no? De la Iglesia Ujú. Universal. Nosotros Sí, por sí. ahí podemos acotarlo a nuestra parroquia o a nuestra Sí, diócesis. sí. Digo, ellos, entonces, deben estar recibiendo muchos llamados de atención, muchas preguntas, consultas, como mismo señala el cardenal Fernández, Mm. de allí a que ha motivado a realizar esta nota, es decir, para sembrar luz, ¿no? También un poco creo que nos ayuda a todos a catequizarnos respecto a la validez de los sacramentos y lo que implica en la vida de cada cristiano, ¿no? Es decir, bueno, no es, y yo insisto en esto, no es una ocurrencia, no es una linda idea que a mí se me ocurrió, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a profundizar
en el por qué elegimos pertenecer a la Iglesia Católica, por qué elijo celebrar este sacramento del bautismo, de la confirmación, del matrimonio, ¿no? Digo, incluso, tal vez en nuestra zona, me parece, en nuestra arquidiócesis al menos, aquí de Córdoba, tal vez no tenemos tantas dificultades con los bautismos, pero sí por allí lo tenemos con las intenciones de querer celebrar otros sacramentos, el matrimonio y demás, de formas, bueno, más modernas o novedosas o atractivas, Sí, y no sí. va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado respecto a eso. Lo aclarabas recién, ¿no? La validez y lo lícito, ¿no? Válido y lícito, las dos cosas, para lo cual, por ejemplo, un casamiento, ahora los chicos como que se casan poco y cuando se casan uno quiere acompañarlos para que realmente se realice el casamiento, pero tampoco puede ir, por ejemplo, a casarse en una plaza, ¿no? O en un parque, como vos decías recién, tiene que tener las dos cosas, ¿no? Forma y materia respetadas, como le indica el derecho canónico. Sí, como le indica cada ritual. Por eso también es interesante a la hora de preparar la celebración de los sacramentos. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, que tiene una dimensión, digamos así, muy, muy cercana con los contrayentes, bueno, que se haga, ¿no? Que se dedique un tiempo el presbítero o el diácono, ¿no? Para sentarse con los novios, leer el ritual, Claro, entenderlo, ¿no? Entonces, de repente le dice, ¿por qué no en una plaza si es muy linda, o en un parque, sí, o en, no sé, donde fuera que es muy lindo? sí. Y porque celebrarlo en la iglesia, recordemos que los sacramentos, ningún sacramento es privado, digo, Ujú, porque hacen en la vida de la iglesia. Por lo cual, por más que el evento yo lo quiero realizar solo, encerrado en mi pieza, estoy rezando con toda la iglesia. Entonces, claro, ir a la iglesia, yo siempre digo, la iglesia, o los templos nuestros, ¿no? Que les decimos sí, iglesia muchas veces, sí, no es que son solamente edificios, sino que para la liturgia también son simbólicamente la iglesia. O claro, sea, claro. esa iglesia es la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, poder celebrar el sacramento en ese lugar es decir, estamos rezando con tal. Entender eso, es decir, por eso voy a esto, no es un capricho que está, o una norma solamente para respetar en los libros litúrgicos o en los cánones de la Iglesia Católica, sino que es decir, bueno, entendiéndolos nos hace tomar dimensión de dónde estamos, digamos. Formamos parte de una comunidad eclesial, de una comunidad discipular, que por supuesto tiene sus normas en este sentido, en lo ritual propiamente dicho, en lo sacramental, y debemos respetar para salvaguardar todo esto, ¿no? La unidad de la iglesia, también, digamos, que sea realizado al modo que la iglesia lo pide, Ujú. que, que recordemos que es Cristo quien preside, digamos, nuestras celebraciones, y no nosotros los que lo manejamos como queremos. Eso está expresado en el tercer apartado de la nota, está bien trabajado, me parece, esto de in persona Christi, es decir, rezamos porque Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿no? Y entonces me parecen elementos para tener en cuenta y seguir profundizando, digo, mucho en la vida digo, los ministros en su formación y preparación y la feligresía, todos como bautizados, que también celebramos, ¿no? En eso hay que tener claro eso. Padre, mucha gente se está comunicando porque hay distintos temas, ¿no? Tempranito nos preguntaban que cómo se puede hacer cuando se está celebrando la misa. A veces la gente de la música como que pone muy alto el volumen de la música, como tapando la celebración en sí, y dice, y lo más importante es el rito religioso, ¿no? Esto, ¿cómo se puede presentar o ante quién habría que pedir o formalizar una propuesta de acomodar las cosas a como tienen que ser, ¿no? Bueno, nosotros, por lo menos desde la Comisión Arquidiocesana de Liturgia de aquí de Córdoba, proponemos, creo que no sé si en todas, pero en muchas diócesis, espacios de formación litúrgica, justamente para brindar elementos, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter dentro de ninguna comunidad, ninguna parroquia, pero sí tratar de brindar elementos, criterios, por ejemplo, para esto, o sea, Sí. porque la música es un elemento, de hecho, si uno se pone a ver, es un signo sensible, digamos, Sí. porque nos ayuda a orar, nos ayuda a movernos desde adentro, ¿no? Para poder rezar mejor y demás. Entonces, la música es un elemento constitutivo también de lo que hace a la asamblea
a la asamblea que celebra, ¿no? Entonces, no podemos sacar la música, de hecho, creo que hay que fomentarla mucho más, pero bien dicen, equilibrado, exactamente. Padre, sí. Sí, perdóname, ibas a completar con algo más. No, que el diálogo siempre cercano tiene que ser con el párroco o, digo, en estos espacios que por ahí se proponen de formación litúrgica, tenerlos en cuenta. Por aquí nos dicen, esta es una pregunta polémica debido a que, bueno, se refiere a un hombre transexual que deseaba ser confirmado, lo confirman con el nombre de pila, es decir, de bautismo, o con el que eligió adquirir siendo adulto. Esto es una pregunta, no es que haya sucedido, sino si puede ser confirmada. Una persona, también está esta bendición que fue muy polémica también en su momento, padre, de la fiducia, bueno, no me sale el nombre ahora, que también el Papa tuvo que salir a aclarar que era la bendición hacia la persona, no hacia la unión, ¿no?, de personas homosexuales. Sí, bueno, eso es correcto, porque nosotros hemos sido bautizados con el nombre de pila, ¿no? O sea, lo que llamamos el nombre de pila. ¿Por qué el nombre de pila? Justamente porque es el que se utilizó en la pila bautismal. De allí viene el nombre de pila. Entonces, nosotros hemos sido bautizados con ese nombre, y ese nombre es el que, digamos, es la referencia de nuestro bautismo, o sea, somos esa persona. Bien. ¿No? De allí es que se debe respetar el nombre de nuestro bautismo, ¿no? Es cierto que hoy, bueno, sería un tema para profundizar mucho más, y de hecho creo que todavía no está tan claro qué sucede, porque incluso yo podría, digamos, no necesariamente cambiar mi condición sexual ni mis opciones, sino también mi nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo hago en ese caso? Bueno, son cosas en las cuales también sí, allí tiene más implicancia, más que, porque ahí eso no implica solo lo celebrativo, sino lo administrativo, que es cómo se registran los diferentes sacramentos y demás. Entonces, ahí había que sentarse un poco más con el Código de Derecho Canónico, con los canonistas que nos expliquen, en todo caso con el secretario canciller del obispado, que nos indique cuál es la mejor forma. ¿Cuál es la mejor forma? Por aquí nos dice Eduardo de Córdoba, si alguien se casó por iglesia pero no hizo la confirmación y le mintió al sacerdote, ¿el matrimonio es válido? Pregunta. El matrimonio es válido porque, digamos, lo que se necesita, lo mínimo indispensable es el bautismo, digamos, en ese sentido. Pero en realidad, siempre que hay, digamos, como en la vida, siempre que hay una mentira de por medio, eso de alguna manera es, digamos, estamos expresando una estafa de alguna manera. Entonces, hay que hacer no una nueva celebración del matrimonio, pero sí como una sanación de esa situación, ¿no? Digo, por lo menos plantearlo y aclararlo claramente en la parroquia en la que se realizó. Pero pues, tengo entendido que siempre piden los certificados de los sacramentos obtenidos, ¿no? O sea, recibidos, perdón. Sí, exactamente, se piden. Por eso no sé si le ha mentido, cómo le ha mentido, ¿no? Claro, cómo logró sortear esto. Sortear ese punto, es extraño, digamos, pero bueno. Dice por aquí, buen día, mi esposo se casó sin haber tomado la comunión, después pudimos renovar los votos y hacer la comunión antes de eso. Ahí está otro caso. Claro, porque el elemento, en ese caso, el sacramento necesario para la celebración del matrimonio es el bautismo, no la comunión ni la confirmación. Por lo cual, si los dos cónyuges, o al menos uno, está bautizado en la Iglesia Católica, puede celebrarse el matrimonio válidamente y lícitamente de acuerdo a las normas correspondientes. Después puede celebrarse otro sacramento, sí. Sucede. Bien, por aquí nos preguntaban si se puede hacer fuera de la iglesia el matrimonio. Creo que lo aclaraste muy bien, padre Javier, recién, que tiene que ser en la iglesia. Tiene que ser en la iglesia. Solamente en casos muy excepcionales se puede celebrar, siempre, por supuesto, acudiendo a la licencia o a la dispensa correspondiente que se pide en el obispado. Puede ser el caso de una persona que tenga intenciones de casarse, pero bueno, haya caído en una enfermedad terminal y uno quiere celebrarlo de igual forma, o personas mayores, muy mayores. Yo recuerdo uno de los primeros matrimonios que celebré, eran de hecho personas octogenarias y nonagenarias, digamos, eran muy mayores, y decidieron casarse, y bueno, de hecho, esos fueron a la iglesia en ese momento, pero
podría haber sido una razón suficiente para que se celebrara en su casa por la ancianidad, digamos, de ellos. Pero ellos, en ese caso, fíjate vos, eligieron también ir a la iglesia, o sea, Claro, con claro. dificultades digamos, ayudándose uno a otro, pero quisieron celebrarlo en la iglesia y Bien, se cumplió sí, sí, perfectamente. sí. Hermoso, hermoso, realmente. Por aquí, padre, nos dicen, tomé sacramento de confirmación cuando estaba en un grupo de la parroquia, pero no hice toda la preparación para la confirmación. Dice, por aquí, me pusieron de prepo para recibir la confirmación. ¿Es válida? Pregunta. A ver, es válida, Sí, porque seguramente digamos, se utilizaron porque la materia y la forma en la que se realizó seguramente fue válido. sí, Por sí. allí yo creo que, no, por ahí hay un poco de imprudencia. Cuando yo empujo a alguien a recibir un sacramento o obligo a alguien, ahí hay un elemento constitutivo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? En esto de la intención, bueno, del que celebra y de quien lo recibe. O sea, yo Ujú. tengo que querer recibir un sacramento, tengo que elegirlo. Si no, digamos, está bien, uno puede hacer un camino posterior, pero digo, si la pusieron ahí para recibirlo, es válido. Creo que falta, en todo caso, sobre todo el camino de conversión, que a veces no necesariamente se da en un ámbito específicamente de catequesis, ¿no? Hay Claro. grupos de evangelización, digamos, que no son catequesis pre-sacramental, pero que animan a un camino de conversión y demás, y yo puedo estar perfectamente preparado para recibir un sacramento, aunque no haya hecho la catequesis previa, pero he Claro, hecho un claro. camino de conversión. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Caminos de conversión. ¿Ah? Sí, seguro, seguro. Que uno Sí. la encausa perfectamente en una catequesis presacramental. Le pasó a una amiga mía también, se quería casar, estaba tan entusiasmada por casarse y los dos estaban ya, ya, pero él no tenía la comunión. Y bueno, fue preparado para recibir la comunión, fue como una preparación express, bastante rápida, pero bueno, ellos después tienen varios hijos, están todos realmente muy contentos en una vida hermosa, y los hijos todos bautizados, han hecho la comunión, o sea que fue realmente, como vos decís, el deseo de recibir la preparación, aunque sea con poco tiempo, pero el deseo existía, la intención estaba y bueno, después dio sus frutos también. Por Sí. aquí dice, buen día, mi hijo fue padrino de confirmación de mi nieto y mi hijo no es confirmado. Lucila de Tucumán, ¿vale eso, padre? Dicen. Sí, falta cumplir uno de los requisitos que es que el padrino El esté padrino confirmado, ¿no? confirmado, Pero el claro. sacramento que ha recibido la persona es válido. Bien, Entendamos en esto. Por qué se pide que el padrino esté confirmado? Porque se supone que ya hizo el camino personal y acompaña a otro a hacer el camino, ¿no? Entonces, si yo no lo hice, ¿cómo voy a acompañar? ¿No? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo digo, en ese sentido, claro, es interesante decir, ¿por qué la iglesia dice, me exige esto? Y se entiende, digamos, está entendiendo que una persona confirmada ha hecho ya un camino de formación cristiana, sobre todo, entonces ya ha elegido recibir el sacramento. Pero para la validez, el sacramento ha sido celebrado válidamente, esa confirmación, sí, claro. así. El padrino y la madrina no solo están para hacer regalos, creo que también están fundamentalmente para No, no, esto, ¿no? velan por la... Yo siempre, cuando Sí, explico esto, remito al inicio, ¿no? De claro. cómo aparecen los padrinos en la vida cristiana. Eran quienes daban fe de si la persona que recibía el sacramento del bautismo, recordemos que en la antigüedad era una única celebración, no estaba diversificado como ahora. Entonces, daban fe de que la persona que había pedido el sacramento había hecho un camino de conversión. O sea, el padrino tenía que decir si lo hizo o no lo hizo. ¿Cambió su vida o no cambió su vida? O sea, y en función de eso se bautizaba o no a la persona. O sea, Sí, el padrino formaba parte, digamos, era como el director espiritual, a lo que claro, llamamos hoy, el claro. director espiritual de ese que pedía el sacramento. Claro, eran personas adultas, por lo cual tenían que tener un cambio de vida rotundo y se tenía que notar, ¿no? Tenía que haber opciones. Hoy bautizamos un bebé, no podemos pedir todo eso. Pero digo, pero el padrino y la madrina son quienes velan, digamos, del camino de fe, de conversión de la persona que recibe el sacramento y a quien a mí se me encomienda. Por eso también es una responsabilidad en ese sentido. No estamos los padrinos solamente para hacer regalos, sino
claro, para velar por la vida de fe de quienes reciben los sacramentos. Regalos materiales nos referimos, ¿no? Porque los regalos espirituales son los que deberían primar y después también a lo largo de la vida, ¿no? No solamente estar presente ahí en el momento del sacramento, sino después continuar, ¿no? Claro. Esta Sí, toda la vida compañía. cristiana. Por eso Claro. digo, toda la vida cristiana. Digo, y entendemos que la vida cristiana es toda mi vida, ¿no? Es Mm, toda mi vida. O sea, y claro, mi camino de conversión será siempre. claro. Entonces, a días de empezar un nuevo tiempo de Cuaresma, uno tiene que descubrir esto. O sea, otra vez me llama la conversión y porque otra vez estoy necesitado de conversión, ¿no? Claro. Y así va a Ay, ser toda sí, mi sí, vida. sí, 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 Y ahí es donde sí. tengo que volver esto. Bueno, ha sido realmente muy valioso tu aporte, Padre Javier. Te agradecemos Muchas gracias. enormemente. El Padre Javier es párroco de las comunidades María Reina, Preciosísima Sangre de la ciudad de Córdoba, asesor de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Javier Verdenelli, y hemos tenido la alegría de compartir con vos estos minutos que creo que a lo mejor aquí te van a volver a requerir de manera continuada, Padre, porque han llovido los mensajes también con muchas dudas, consultas, porque es así, ¿no? Por allí la radio tiene esta magia de poder ayudar de manera más rápida y eficiente que a veces cuando uno tiene que tomarse el trabajo de llegarse hasta la iglesia a Sí, hacer la bueno, consulta. es un medio, ¿no? Importante el que tenemos, yo también para, no solo para responder estas preguntas, sino, digo, para formarnos mutuamente, digo, formar Seguro. a los fieles. Yo agradezco mucho siempre la tarea y el trabajo de Radio María. Y bueno, también los invito a quienes quieran seguir el Facebook de la Comisión de Liturgia, es Liturgia CBA o Liturgia Córdoba. Nos buscan ahí en Facebook Bien. y por ahí también recibimos consultas, respondemos y demás. Así que esto lo podemos seguir a través de las redes sociales con todo gusto. Perfecto. Liturgia C, B larga CBA, A. En sí, la abreviatura de Córdoba. Liturgia exactamente. CBA. Padre Javier, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día, excelente semana para vos. Estaremos seguramente en una próxima ocasión en contacto. Un gusto. Muchas gracias a vos, Ceci, y Gracias. bendiciones para todos. Gracias, gracias, Padre. Muchas gracias.